Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al primer programa de Radio Supa y una radio del Comité de Culturas del Movimiento Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y bueno, este primer programa nos hubiese encantado que fuese en otro contexto, pero lamentablemente desde hace ya varias semanas el Perú se encuentra viviendo una dictadura, un estado de emergencia, además, en el que se están violando derechos y estamos viendo día a día cómo lo hacen con total impunidad. Y queremos hablar de eso, creo que es necesario que hablemos de eso, así que estamos con varios compas que nos acompañan con sus opiniones, pero antes vamos a dar un recuento para contextualizar, un recuento de todo lo que ha venido pasando, así que le doy la bienvenida a Mau, que nos va a contar un poco sobre eso. Gracias, Pati. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Este es nuestro primer programa como Radio Supa y nos escoge en una situación bastante complicada para el país, ¿no? Estamos viviendo hechos que pensábamos que ya no íbamos a vivir. La escalada de violencia es cada vez más intensa y parece que no va a terminar. Hoy, en estos primeros días de enero, ya contamos casi 50 peruanos y peruanas asesinados en protestas sociales, ¿no? Es algo que no debería suceder. Todo esto empieza, recordemos, el 7 de diciembre, cuando el hasta entonces presidente Castillo, el día que iba a afrontar su tercera vacancia, intento de vacancia por el Congreso, decide en una estrategia política para muchos de nosotros inexplicable, cerrar el Congreso. Esto genera una reacción muy rápida de la derecha congresal, quienes no acatan esta decisión de cerrar el Congreso. Esto genera una reacción de la derecha muy rápida. Ustedes recordarán esas escenas de alegría, de mofa en el Congreso, ¿no? Destituyen a Castillo. Castillo es rápidamente detenido por su propia seguridad. Cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México, con su familia, en un día bastante confuso. Luego de ese mensaje, el Congreso, por el contrario, destituye a Castillo, aprueba la vacancia y muy rápidamente en la tarde, Dina Boluarte, su vicepresidenta, es elegida como nueva presidenta de la República. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Esto genera las primeras reacciones en contra, pero también mucho jolgorio, mucha celebración de la derecha, ¿no? En un claro desprecio por los amplios sectores de la población que habían votado por el presidente Castillo, más allá de las discrepancias que podrían haber habido con él o los indicios de corrupción que deberían ser investigados. Había un tufo bastante racista y de desprecio frente a la población que lo había respaldado. Dina, en su primer mensaje presidencial, anuncia que se va a quedar hasta el 26, hasta el año 2026, lo que por obvias razones también indigna a la población, porque entendíamos que debería ser un gobierno de transición, con elecciones generales que hicieran que hubiera un recambio tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Recordemos que el Congreso es también un actor importante, un responsable importante en esta crisis que venimos atravesando desde el 2016, ¿no? Y que llega a su punto más álgido en este diciembre del 22. Suceden las primeras manifestaciones, hay los primeros 2 muertos en protestas. Eso genera que el Consejo de Ministros y Dina Boluarte hagan un siguiente mensaje presidencial donde deciden adelantar las elecciones, pero no de manera inmediata como exigía la calle, sino al año 24, ¿no? No hay una autocrítica frente a los fallecidos, se aducen motivos poco ciertos, poco claros, y las protestas continúan. Al día siguiente estamos hablando ya de 7 muertos, luego de 14, denuncian los ministros de Cultura y Educación, la escalada de violencia continúa y llegamos a un punto en el que tenemos en Juliaca, en Puno, hace poquitos días, 19 fallecidos en una sola jornada. Recordemos que todos estos
días lo que hemos vivido son detenciones arbitrarias por parte de la policía, detenciones masivas, cosas que nunca se habían visto antes. Estamos en pleno estado de emergencia y el ejército está en las calles y está utilizando balas contra población civil, está deteniendo a gente por caminar en la calle, por manifestarse, que aunque estemos en un estado de emergencia, ustedes saben que no se puede, no pueden hacer eso, están algunos derechos restringidos, pero no anulados, y lo que está haciendo el gobierno es violar todo tratado internacional de lo que Perú forma parte, ¿no? Lejos de que las muertes, estos casi 50 muertos, hayan hecho recapacitar al gobierno, ayer hemos visto un nuevo mensaje presidencial en el que la presidenta Dina Boluarte no hace mea culpa, dice perdón, pero sin embargo su discurso parece sacado de los fake news de las redes sociales. Sigue diciendo que esta es una intervención extranjera, que son unos pocos dirigentes de izquierda que desde sus oficinas en Lima dirigen a la población en el resto del país. Dicho sea de paso, este también es una forma bastante racista y paternalista de ver a nuestros compatriotas de otras provincias, creyendo que ellos son fácilmente manipulables o que no tienen libre albedrío y decisión propia y que están protestando porque están en contra de ella, ¿no? Y que es cierto que las propuestas y los reclamos son varios, se han dicho muchas cosas, pero a casi 30 días de manifestaciones en la calle, parece que va agarrando una ruta común, ¿no? Y esta ruta es cada vez más popular, en el sentido en que primero se tiene que ir Dina, que tiene que renunciar, que esta renuncia tiene que ser acompañada también de un cambio en la mesa directiva del Congreso, para que haya otro presidente del Congreso que asuma un gobierno de transición y que llame a elecciones generales inmediatas. Además, entendiendo que la salida es de fondo y que los cambios tienen que ser radicales y no maquillajes como los que hemos venido viendo en estos últimos años, esas elecciones presidenciales, esas elecciones generales tendrían que incluir una segunda urna en la que se le consulte a la población vía un referéndum si es que quiere una nueva constitución. Eso es hasta ahora, de manera muy condensada, lo que hemos estado viviendo. Son tiempos muy difíciles, los hechos avanzan muy rápidamente, hay mucha tensión entre la población, y la información puede estar, seguramente no va a ser suficiente para cuando este podcast se publique, pero creo que tenemos insumos suficientes para empezar a conversar. Gracias, Mau. Sí, súper importante en realidad tener este recuento porque nos sitúa un poco en qué es lo que ha venido pasando, cuáles son las causas además que nos están llevando a esto, aunque como lo has dicho, nada, absolutamente nada justifica todas las violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo. Y bueno, ahora, como ya lo había dicho, nos acompañan varios compas que queremos hablar sobre el tema, así que les doy la bienvenida y no sé quién quiere empezar. Pati, tal vez yo, soy Jorge, saludos a todas, todos nuestros podcast escuchas en las distintas partes de la galaxia sideral. Estaba pensando, escuchando a Mau, que parte de los debates es el tema de cómo caracterizar este gobierno de Boluarte o Baliarte, como se le escapó inconscientemente a Mau, Baliarte, no sé, por algo es cómo caracterizar este gobierno. Algunas personas, ¿no?, ciñéndose a lo estrictamente legal, dicen que esto no es una dictadura. Sin embargo, hay que recordar que no solo pasa por los temas legales, sino pasa por un tema de la legitimidad. Y en lo concreto, lo que ha pasado es que quienes perdieron las elecciones son quienes están en el gobierno. Hay muchos personajes siniestros en cargos públicos con relaciones, por ejemplo, con el fujimorismo de los años 90. Entonces, ¿cómo se puede llamar democracia a un sistema en donde gobiernan los que pierden las elecciones? Y cuando protestan aquellos, ¿no?, que quieren defender su voto, son asesinados, terruqueados, ninguneados,
no solo por las autoridades políticas, sino también por la concentración de medios, ¿verdad? Lo que llaman libertad de prensa, en realidad pues es la libertad de los ricos que tienen todos los medios de comunicación para imponer sus discursos y sus miradas. Gracias, Jorge. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo también creo que hay que llamarle a lo que estamos viviendo por su nombre y eso es una dictadura. Renato, ¿tú nos quieres decir algo? Sí, hola, ¿cómo están? Gracias, Pati, gracias a todos y todas las compañeras que están hoy día en este primer capítulo de Radio Supay. Para mí es sumamente importante visibilizar lo que estamos viviendo en estos momentos. Y lo que dice el compañero Jorge es muy importante. Nosotros ahorita estamos en una dictadura en donde nos persiguen, quieren criminalizar nuestra militancia, allanan nuestros locales, se meten a nuestras casas por el simple hecho de tener una bandera con la cara de Marx. Y eso es bastante peligroso porque nos están dando un mensaje. Nos están diciendo que por nuestra forma de pensar nos van a meter a la cárcel, nos van a empapelar, nos van a arrestar por 15 días. Prácticamente nos están amedrentando todo el tiempo. Aparte, claro está, de los asesinatos que se ha cometido en este gobierno, que es sumamente peligroso. Creo que todos deberíamos, más allá de nuestras tendencias ideológicas, respetar lo fundamental en una sociedad que es la vida humana. La vida humana debería estar por encima de cualquier edificio, por encima de cualquier mall comercial, por encima de todo. Lo que nosotros tenemos que cuidar, y creo que es la responsabilidad del gobierno, es que así nosotros salgamos a protestar o a manifestarnos en contra de lo que nosotros creemos incorrecto, la policía y en este caso las Fuerzas Armadas tienen que garantizar que nosotros regresemos a nuestras casas. Hace poco han habido protestas en varias partes del mundo, ha habido protestas en París, han tomado aeropuertos, han quemado autos. ¿Cuántas muertes hubo? Ninguna. En Brasil los bolsonaristas tomaron el Congreso, tomaron varios edificios públicos. ¿Cuántas muertes sucedieron? Ninguna. Pareciese que acá en el Perú nos hemos acostumbrado a que el gobierno tiene el derecho a matarnos y que nosotros simplemente nos quedemos callados. ¿Cuántas muertes vienen sucediendo desde los años 90? En Bagua, en un montón de conflictos sociales, y prácticamente pareciese que viviésemos en otro país. O sea, si muere alguien en Puno, es como que Lima ni se inmuta. Y creo que eso ya es momento de cambiarlo, ¿no? O sea, debemos de exigir que haya una reforma total en nuestras fuerzas policiales, y sobre todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahorita es que van por todos. O sea, no es solamente por los izquierdistas o por lo que fuere, sino están yendo por todos. Están inhabilitando a bastante gente que ha estado en los gobiernos anteriores, están quieren sacar de carrera a la izquierda, nos están dando un claro mensaje, nos quieren sacar de carrera, y para mí eso es bastante peligroso. Gracias, Renato. Sí, efectivamente. Y tocando el tema de la propiedad privada, que has mencionado, a mí me sorprendió, por ejemplo, cómo, y esto es algo bastante personal, cómo amigos, amigas me escribían cuando una conocida fábrica de leche en Perú aparentemente fue vandalizada, algunos desmanes hubo, que además yo tengo mis reparos con quienes realmente están vandalizando. Yo creo que no necesariamente son los manifestantes, pero bueno. Pero yo decía, específicamente en ese caso, por ejemplo, porque hay muchos, pero específicamente en este caso de esta conocidísima fábrica de leche, la violencia que esa empresa viene ejerciendo sobre las personas, sobre las personas del lugar que le venden leche a esa fábrica, es silenciosa, pero es brutal. Y lleva años, le pagan un precio totalmente ridículo que ni siquiera a veces alcanza para que puedan mantener a su mismo al ganado de estas personas. Entonces prácticamente le regalan su trabajo, además un trabajo que no es un trabajo como el de la mayoría de nosotros de 8 horas, en condiciones, en mejores condiciones. No es un trabajo de campo, es un trabajo duro, es un trabajo bastante físico, que es regalado a esta empresa durante años. Entonces,
¿quiénes son los violentos realmente? Yo no veo que alguien se levante contra esa violencia ejercida con nuestros compatriotas. Pero bueno, así van las cosas. Bueno, ahora nos acompaña Di, que también tiene algo súper importante que comentar. Sí, hola con todas, todes. Yo creo que de lo que mencionaba Patti, de todo el tema de Gloria y todo este problema de desigualdades que venimos arrastrando desde hace años. De hecho, también siento que ahorita estamos llegando a un punto, no sé si máximo, pero un punto de explosión, en el sentido que toda esta criminalización, el hecho de que se estén llamando vándalos, el hecho de mismo terruquear a la gente, está generando una rabia, como una rabia contenida que ahorita ya está explotando. Y si bien en un inicio todavía probablemente se siga, no dudo, hay infiltrados que están generando todos estos temas de por ejemplo, actos vandálicos. Y ya, o sea, hay muchos bandos ahorita, ¿no? Hay gente que está muy molesta y muy rabiosa y estás también generando, por ejemplo, la toma de aeropuertos, la quema de ciertos establecimientos. Hay gente que también está marchando pacíficamente, está pidiendo lo que ahorita todos lo estamos pidiendo, la renuncia de Dina, el cambio de Congreso y todos estos temas. Y esto como que se está generando bastantes frentes y bastantes lugares donde la gente también está pidiendo cosas y nada, y encima que venga los medios, que venga Dina, que venga todas estas fuerzas del orden a terruquear, a terruquear, ¿no? Y es una herida que todavía la gente no está procesando, o no ha procesado. Y por ejemplo ahora último que en Ayacucho no sé cuántos han detenido, ¿7? Y se los han llevado a Cabitos. Y Cabitos, que también es ha sido como un cuartel donde se han hecho en los años 80, 90 el terrorismo, actos, torturas, se han encontrado fosas, creo, si no me equivoco. Ahorita, ¿qué está pasando también con todas estas fuerzas, ¿no?, que están generando? Y no sé, es todo muy complejo. Sí, totalmente, Di. Es como te insulto, te mato, te golpeo, asesino a tu gente, pero no tienes derecho a indignarte, ¿no? Es un poco así, o sea, el que ataca soy yo y tú nomás tienes que esperar pacíficamente y en silencio y ver cómo se cometen todos los abusos que se vienen cometiendo. Ahora vamos con Arián, que también nos está acompañando aquí. Hola, Arián. Hola a todos, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, o sea, también decir que los propios comentarios del gobierno no ayudan en lo que está pasando. Literalmente, ayer viernes 13, Dina Boluarte dio un mensaje a la nación sin una pizca de autocrítica. Literalmente hasta este momento hay cerca de 50 personas asesinadas y dice que intenta buscar culpables dentro de lo que está pasando en las regiones del sur. Durante los últimos días se habló de Evo, diciendo que estaba moviendo las aguas, que las personas del sur están siendo asusadas. ¿Por qué una persona del sur debería ser asusada? ¿Acaso una persona no puede tener una propia visión política de lo que debe ser un mejor país? Y del mismo modo también mencionó que en un intento de justificar lo que está pasando, que desde el sur, de Bolivia, han entrado balas, municiones, y que de este modo intenta implantar la idea de que las personas del sur se han estado autoasesinando. O sea, no sé, me parece que intenta justificar que las fuerzas del orden están haciendo su trabajo dentro de lo que es la Constitución, pero literalmente hay videos que muestran que la policía, los milicos que salen durante ese estado de emergencia están disparando a las personas. Y dentro de estas personas que lamentablemente han muerto dentro de las legítimas protestas, hay médicos, hay niños, adolescentes, y que definitivamente no hay ninguna razón para que una presidenta o que al menos el Congreso legitime lo que está pasando. Ya, tiene razón lo que dice Arián, no es muy cierto porque, claro, él habla de cosas que suenan de hace 30 años, ¿no? De que se
la gente se autolesiona, ¿no? O se autodesaparece, como decía Marta Chávez en los 90 con los desaparecidos de Cantuta, ¿no? En que no hay una pizca de autocrítica, sino la afirmación en un discurso y una postura radical, autoritaria, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué estamos en esta escalada de violencia tan fuerte y más bien el gobierno se sigue afirmando muy seguro y no le mueve un pelo lo que está sucediendo, ¿no? Lo que yo creo es que estamos viviendo el último manotazo de la derecha por defender su modelo económico, ¿no? Y como es el último que le queda, es el más fuerte que puede dar, ¿no? Esto no tiene que ver solamente con Perú, es un recomodo internacional. Hemos visto lo que ha pasado en Brasil, hay una guerra en Europa. Es la crisis económica post-COVID que ha puesto en evidencia las carencias del modelo y que el modelo no da más, lo que está haciendo que todo esto esté sucediendo también en el Perú como está pasando en otros lados, ¿no? Pero Perú además es el último bastión de la derecha y del neoliberalismo en Sudamérica, ¿no? Sus otros alumnos aplicados, Chile, Colombia, ya han cambiado, ¿no? Ha habido un viraje en Chile luego del estallido, en Colombia también luego del paro y la elección de Petro, y Perú parece que fuera el último, y luego de la pérdida de Bolsonaro en Brasil, Perú es el único espacio que les queda. Por eso es tan fuerte la arremetida de la derecha. Pero tenemos que recordar que es tan fuerte porque por primera vez después de mucho tiempo hay el riesgo de que la tortilla se voltee. Para mí también el ascenso de la violencia es básicamente porque estamos siendo testigos de que el fujimorismo está regresando al poder. Lo acabamos de ver con estos nombramientos de ministros. El día de ayer, o sea, ha regresado un conocido fujimorista que repartía volantes con la cara de Alberto Fujimori al costado de su hija. Como ministra tenemos a una mujer que ha sido asesora de Cuculiza. Entonces eso nos tiene que poner alertas. O sea, Dina ha tomado la decisión de rodearse de lo peor de la derecha, porque solamente lo peor puede aceptar un cargo en un contexto como este, después de 50 asesinados, después de amedrentarnos, después de todo el tiempo meternos miedo. Solo una lacra como el fujimorismo podría aceptar un cargo de ministro en estos momentos, ¿no? Y por eso debemos seguir súper alertas, debemos seguir nosotros como ciudad organizándonos para poder darles el apoyo que se merece toda esta gente que viene protestando desde hace un mes. Hay gente que viene protestando desde hace un mes y creo que nosotros también tenemos una responsabilidad ahí. Tenemos una responsabilidad política, tenemos una responsabilidad solidaria con todos nuestros compañeros y sobre todo con la gente que está siendo asesinada, porque esto no va a acabar hoy día. Ayer, como ustedes bien dijeron, ayer nos han dado un mensaje. Esto va a seguir, van a seguir metiendo bala, porque como dices, Mauricio, este es su último bastión, ¿no? O sea, ya no queda nada más de la derecha en Sudamérica. Se sienten derrotados y se quieren aferrar al poder como sea. Sí, totalmente. Y en realidad a mí me da, no pena por ella, sino pena por todo el accionar político del Ejecutivo, porque además yo creo que el poder no aprende, o sea, el Ejecutivo no aprende. Aliarse con las fuerzas de derecha peruanas, aliarse con el fujimorismo es una muerte lenta que finalmente va a pasar. O sea, Dina ahorita tal vez se siente muy respaldada porque está siendo útil a cierto sector. Cuando ya no la necesiten, cuando ya se vean totalmente con todo el problema encima, simplemente la van a votar, y eso lo venimos viviendo desde 2016, creo, en esta crisis que ha empezado casi desde ese tiempo. Y es terrible que aún no se den cuenta, que son simples serviles de un poder, de una derecha golpista, conservadora, asesina, y todos los adjetivos que se le pueden dar, ¿no? Eso, en realidad yo los quiero a todos presos, la verdad. Y bueno, y en ese sentido, y con estos mensajes y con esta conversación que creo que ha sido y va a seguir siendo súper importante, por eso vamos a seguir hablando de esto en los siguientes programas, pero por ahora nos despedimos. Este ha sido nuestro primer programa de Radio Supay. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por escucharnos.
¡Chao, chao! ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Me estás diciendo baluarte. Ah, baluarte, ya. ¿Y es boluarte Ya. o balearte? Ya, está bien. ¿Y cómo es? Estamos como el chavo, ¿no? ¿Y cómo es? Ya, listo. Entonces,